Bueno, muy buenos días. Estamos empezando acá un nuevo webinar de RH Management. Lo estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras aplicaciones de Facebook y LinkedIn. Estamos transmitiendo por ahí a toda nuestra comunidad. Muchas gracias a nuestros panelistas de hoy. Contamos con el placer de tener a Óscar Peralta de Correos de Chile, Cristian Carvajal de Falabella, Ignacio López de Clínica Alemana. Tema común para todos, que lo hemos conversado un poco en la premia. Vamos a hablar hoy día de la transformación digital. ¿Cambian las personas o las empresas? Aprendizajes y prácticas en ese sentido. Bueno, le quiero dar las gracias a los tres y a Ignacio, por supuesto, por estar acá, y gracias a la Mutual de Seguridad que nos permite poder hacer esto y poder tener estas conversaciones. Muchas gracias por tenerlo acá a todos y a todas. Gracias a ti, Patricio. Bueno, este es un tema, nosotros que estamos en recursos humanos hace tiempo, hablábamos cuánto tiempo lleva cada uno en sus compañías. Y acuérdense que antes de la pandemia, yo me acuerdo ahí, de hecho, para mí era como interesante ver cómo, y mi duda era existencial, decía yo, esto de la transformación digital, tanto libro, tanto seminario que se está haciendo antes de la pandemia, antes del estallido social, estas cosas es moda, esta cosa va a salir y se va a ir. Y bueno, y estábamos en eso, reporteando, viendo algunas prácticas tibias en algunos, otros visualizaban el futuro. Bueno, y pareciera que la pandemia nos dijo de una así, hablando del lado positivo de la pandemia, de que la transformación digital parece que se aceleró harto y del punto de vista de nosotros, de recursos humanos, fue una buena noticia. En ese sentido, quiero preguntarle a Cristian, ¿cómo entiendes la transformación en definitiva? Porque la pregunta que nos hacíamos, estamos hablando de transformación digital, es cultural, ¿qué es lo que es? ¿Qué entiendes tú por transformación, Cristian, a esta altura de la vida? Bueno, hola Pato, muchas gracias por la invitación y también agradezco a la Mutual por esta invitación. Mira, también se ha hablado bastante de que en fondo, más que una transformación digital de hardware, esto es una transformación cultural, de modelos de pensar, en el fondo, de mindset. Porque finalmente los que logran toda esta transformación son las personas en las empresas, ¿no? De eso no hay duda. Y yo creo que como todo esto se vive en la práctica. O sea, uno puede hacer seminarios o capacitaciones específicas de esto, pero si las personas no lo hacen en la práctica, no se adoptan finalmente esa tecnología. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver también mucho con un cambio en los liderazgos. Yo creo que aquí el tema del liderazgo es fundamental, porque finalmente son estos liderazgos que antes tal vez eran más directivos, que todo venía muy desde arriba, se bajaba la estrategia y se tenía que implementar y ejecutar. Hoy esos liderazgos tienen que dar espacios y crear espacios para que la gente pueda crear, pueda innovar, pueda tomar las decisiones ahí mismo, y esto a todo nivel. Nosotros, no solamente en las áreas digitales específicamente o de e-commerce, donde nosotros tenemos obviamente un grupo importante, sino que también en las áreas presenciales de la operación, que nosotros, ahí es donde está realmente nuestra gran mayoría de nuestros colaboradores, en las tiendas, en los centros de distribución, en los call centers, etc. Nosotros vivimos cambios en todas esas áreas. Para darte ciertos ejemplos y que aceleró esta transformación, el tema del e-commerce. O sea, nosotros tuvimos con las tiendas cerradas 2 meses el año pasado y hicimos toda la venta, lo mismo, por e-commerce solamente, lo cual es una transformación tremenda. Y luego la tienda hacía despachos hacia los consumidores de ventas hechas por internet, por e-commerce, desde la tienda. Se crearon áreas grises, tiendas grises completas también, donde las personas, en vez de estar vendiendo hacia el cliente directo, como lo han hecho en los últimos 130 años en Falabella, lo estaban haciendo, piqueando y enviando hacia las casas por las ventas por e-commerce. Y ese es un cambio cultural no menor, y que creo que lo aceleró la pandemia y nos ayudó en ese proceso también. Yo también creo que eso fue una oportunidad. Y para qué decir los centros de logísticos, cómo crecieron también, todas las capacidades que tuvimos que aumentar tanto en despacho hacia los clientes finales, que obviamente, como te decía yo antes, tenían una proporción bastante menor pre-pandemia y post-pandemia creció enormemente. Hoy estamos volviendo al mundo presencial y ¿cómo se llama? Y en el fondo las cosas están de nuevo equilibrando, pero ha sido un proceso de transformación súper importante y que se aceleró. Gracias, Cristian. Ignacia, ¿y cuál ha sido la experiencia de ustedes como clínica alemana? ¿Cómo entienden ustedes la transformación
para no decirte yo si es digital o cultural. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la sienten, la palpan ustedes? Nosotros la vemos en esta transformación cultural, sin duda tiene un elemento digital importante, pero un poco tomando también ahí las palabras de Cristian, esta transformación no es solamente hacia la digitalización de los procesos de cara a los pacientes, de cara a los mismos colaboradores, también tiene que ver con una nueva forma de trabajar y de relacionarnos dentro de la organización. El efectivamente generar los espacios para más que jerarquías, generar redarquías. Redes de personas que colaboran por un fin común. Creo que en ese sentido los espacios colaborativos son súper fundamentales. Estamos trabajando en la implementación de nuestro cowork, que va a estar disponible desde principios del 2022 y nos va a ayudar un montón en esto, porque a diferencia de otros rubros, la salud no experimentó el cierre de su establecimiento, sino que muy por el contrario, la pandemia, si bien también nos empujó hacia la transformación cultural y digital, fue un empuje diferente porque tuvimos que reinventar el cómo atendíamos los pacientes que ya dejaron de venir acompañados de sus familiares, pacientes que estaban muy graves solos, por lo tanto la contención que había hacia ellos, que debía haber hacia ellos, pacientes que podían incluso hasta morir solos sin la compañía de un familiar era un tema muy duro, por lo tanto el tema de la contención emocional fue muy importante que la desarrolláramos. Y también la atención hacia afuera, por ejemplo, el atender a nuestros colaboradores en forma remota a los que estaban lejos de la organización y que no perdieran la conexión con la organización con lo que estaba pasando, porque nuestra característica es que nuestra operación, el corazón de nuestra actividad está en las instalaciones, está en el atender presencialmente a los pacientes. Entonces, ahí había una diferencia muy grande en relación a otras actividades en que tú podías llevar la actividad a una forma más remota, ¿ya? Entonces, nuestra transformación en ese sentido fue distinta. Fue, por ejemplo, buscar canales para poder tener la experiencia, al menos de servicios ambulatorios, en forma online, y para eso desarrollamos todo nuestro servicio de telemedicina, ¿ya? También nuestra contención emocional digital, con todo un equipo de psicólogos, psiquiatras, neurólogos para apoyo infantil y adulto hacia nuestros colaboradores y su familia en forma remota, reconocimientos en forma remota, y en el fondo aprender a pensar y hacer las cosas de manera digital, sin depender de la presencia ni los documentos físicos. Eso llevado más a nuestros procesos internos y a lo que efectivamente se puede digitalizar. Y también es importante señalar que esta transformación cultural en realidad lo que hace también es transformar los roles, porque en el fondo tú transformas lo que haces, cumples con el mismo objetivo, pero haciéndolo de manera diferente. Y eso remoldea un poco las organizaciones en cuanto a los roles, ¿ya? Entonces yo diría que no es que necesariamente se necesitan menos personas. Por ejemplo, nosotros impulsamos todo un programa de tótems en los pisos para la atención ambulatoria, pero generamos otros roles para poder apoyar a los pacientes que están solos en una institución de salud, que ya no pueden venir acompañados por los aforos. Entonces hemos ido remoldeando los roles a medida que los procesos se van remoldeando. También van surgiendo nuevas necesidades de atención y de generar esta experiencia de servicio que va acompañado de un proceso humanizado, sin duda, sobre todo en la salud, que son personas vulnerables. Sí. Muchas gracias, Ignacia. Óscar, bueno, en tu caso tenemos acá un panel con diversidad de rubros y eso es interesante porque enriquece mucho más la conversación. Tú también estás en una empresa que tiene muchas décadas acá en Chile y que también me imagino que ha sufrido todos los embates, o sea, no solamente la pandemia, sino también la disrupción tecnológica, que es el gran tema. ¿Cómo ustedes están sintiendo, cómo están viviendo, palpando esta transformación desde Correos de Chile, Óscar?
Bueno, o sea, primero declarar que esto es una situación absolutamente desafiante, no solamente para una empresa como Correos, que tiene, como tú bien dices, 300 años de historia, que probablemente ha debido y ha vivido procesos de transformación enormes de ciudadanos, del país, culturales, etcétera. Hoy día estamos absolutamente desafiados porque, tal como comentaba Cristian y la Ignacia, el mundo cambió, la pandemia nos obligó, ¿no es cierto?, a poder tener que mirar nuestro propio negocio a partir de lo que también nuestros clientes estaban requiriendo. Todo lo que tiene que ver con la última milla, que es un área de negocio muy importante en Correos, la verdad es que se generaron oportunidades enormes respecto de esto. Nosotros, nuestro canal de distribución más antiguo, histórico y conocido por todos, muy querido por todos, son los carteros, que en origen son repartidores de cartas. Hace algunos años ya venían repartiendo o distribuyendo paquetería, sin embargo, hoy día esta cuestión se disparó y hoy día el cartero es fundamentalmente un repartidor de paquetes. Esto que parece a lo mejor podría parecer menor para una empresa antigua, para una empresa que tiene enquilosadas algunas prácticas culturales, es un proceso de transformación enorme, o lo ha sido así, así lo hemos vivido, y para eso hemos intentado poder acompañar estos procesos de transformación con el apoyo que desde la gerencia nuestra corresponde tener, una mirada comprensiva, una mirada propositiva, creativa también, para poder de alguna manera sacar adelante un negocio que de alguna manera está siendo sumamente exigido por los clientes. El foco para nosotros es el cliente está al centro y nuestro cliente hoy día requiere y exige niveles de servicio adecuados a sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de la transformación digital, si es de la empresa o es de las personas o es cultural, la verdad es que yo creo que estamos en presencia de un proceso de transformación enorme que nos ha obligado a tener que desarrollar capacidades, que nos enfrenta a las áreas de personas a desafíos enormes respecto de cómo conducir estos procesos, cómo ayudarlos a conducir y por otro lado, cómo seguimos poniendo al centro a nuestro cliente que de alguna manera requiere de un servicio de calidad y a la altura. Hoy día yo creo que lo que se necesita fundamentalmente es poder tener integrado la tecnología digital a los procesos de trabajo. No basta con una pura declaración de transformación, esto tiene que materializarse. Y por otro lado, creo que es súper importante que a las personas llegue el desarrollo de estas nuevas capacidades y habilidades. Creo que ahí hay un desafío enorme también, ¿no? No basta con declarar un proceso de transformación si este no viene acompañado de las medidas necesarias para que esto pueda ocurrir de la mejor manera. A nivel de nuestros trabajadores es desafiante, estamos en eso, estamos trabajando, pero también estamos remirando nuestros procesos de trabajo, nuestra estrategia, las demandas del cliente, qué está haciendo también la competencia, por qué no decirlo, y cómo esto puede mejorar la productividad, cómo puedes seguir desarrollando talento. Yo creo que ahí hay una cuestión súper importante, ¿no? Hoy día vemos cómo a partir de estos procesos de transformación hay gente que brilla, que aparece, que se luce, que propone, ¿no es cierto? Así como también hay otros que evidentemente estos procesos les cuestan mucho más y sobre ellos probablemente también tenemos que desarrollar alguna estrategia de acompañamiento. O sea, creo que hoy día estamos enfrentados a un desafío enorme como áreas de personas. Brevemente, una cosa muy puntual para los tres, para tener una idea del tipo de empresa que estamos hablando. Óscar, ¿qué tamaño, qué volumen de trabajadores hay en tu empresa y si tienes o no tienes sindicatos? ¿Y cuántos? ¿Cuántos trabajadores de Correo? Somos 5.000 aproximadamente trabajadores. Tengo 6 sindicatos, una federación y una mutual de trabajadores. El 97,7% de nuestros trabajadores de plazo indefinido a contrato indefinido está sindicalizado. Así que tenemos una fuerza sindical afortunadamente muy colaboradora, pero desafiante también. Muchas gracias, Óscar. Cristian Carvajal, en tu caso. Nosotros a nivel regional, como Falabella Retail, tenemos presencia en Perú, en Colombia y en Chile. Somos casi 30.000 colaboradores en total. Acá en Chile aproximadamente 15.000. Y tenemos sindicatos en los 3 países. Acá en Chile tenemos 54 sindicatos y 6 federaciones. Y en Perú y en Colombia tenemos un sindicato en cada país. Gracias. ¿Y en tu caso, Ignacia? En nuestro caso somos casi 5.000 colaboradores, más 1.300 profesionales de la salud. Y
y tenemos un gran sindicato con una tasa del 54% de sindicalización. Gracias. Bueno, eso era cuando estamos hablando de transformación, para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando también cuando hablamos de transformar 30.000 trabajadores o transformar 5.000 trabajadores, no es lo mismo que transformar 50, 500 o por ahí. Así que muchas gracias por ese dato. Cristian, bueno, y para todos, porque esta es una pregunta que va para todos. Siempre desde Recursos Humanos nos ha importado el cambio. Estamos pensando en el cambio, tenemos gente en una unidad, si es que la gerencia de recursos humanos lo permite por su volumen, que está pensando en el famoso cambio, pero pareciera que la transformación hoy es una realidad inmanente, que está ahí, absoluta. ¿Por qué, Cristian, crees tú, Maya, yo creo que tu negocio, creo que todos los negocios ahora es transversal, pero creo que tu negocio siempre está en el primer lugar en relación a transformación. Pero ¿por qué hoy es tan importante la transformación? Sobre todo mirando que es un tema que también venía de atrás, que es sobre la disrupción tecnológica, este gran tema que se habla de que muchos trabajadores van a tener que transformar, muchos oficios van a desaparecer o sencillamente van a hacer otras cosas, como tú también nos decías en la previa, que hay mucha gente que se está reciclando y haciendo nuevas funciones. ¿Por qué hoy es tan importante la transformación en tu negocio, Cristian? Es fundamental para la sostenibilidad del negocio en el fondo, porque los clientes cambiamos. O sea, yo me incluyo ahí como cliente, estamos mucho más informados, más empoderados, tenemos todo a un clic, queremos que las cosas pasen así, rápido. O sea, todo ese tipo de cosas que hoy día figuran como grandes temas, ya van a ser, incluso algunos van a ser commodity en el futuro. Aquí aprovecho que está Oscar también de Correo, la última milla, finalmente todos van a llegar en 24 horas, todos van a llegar a esto. Eso se ha ido acelerando, entonces el poder cumplir con esas expectativas de los clientes es clave para nosotros y clave en ese proceso de transformación. Por eso yo creo que es tan relevante. Y como les comentaba un poquito antes, y aquí aprovecho a hacer ¿cómo se llama? Un aviso para todos los que nos están mirando, que vayan a conocer la nueva tienda del Parque Arauco, que hoy día parte la Marcha Blanca, que son 25.000 metros cuadrados, está realmente espectacular. Y yo les comentaba aquí a los compañeros del panel que en el fondo es un cambio hacia el tema experiencial, porque la parte transaccional ya no tiene mucho sentido una tienda solamente a comprar, vender, precio, sino que uno va hoy día tiene que dar otras razones para ir a una tienda. Y una de esas razones es vivir una experiencia distinta, pasarlo bien, disfrutar, ver, revisar, tal vez después igual compro por internet, que ese mundo omnicanal se viva todos los días. Entonces yo creo que eso, hacia allá va el tema y por eso es tan relevante el cambio como tú dices. Y también, agarro lo último que tú preguntaste, el tema de los sindicatos, para nosotros ha sido fundamental, ese proceso de comunicación con los sindicatos en todo este proceso. Lo hicimos antes, cuando estábamos partiendo, 3 años atrás, y post pandemia también. Y yo creo que también eso ha sido muy importante para que se entienda ese propósito, se entienda hacia dónde queremos llegar en esta estrategia físico-digital que tenemos y dónde está ese también, en el fondo, el tema físico, lo importante que sigue siendo en el futuro también, para que no se crea esto de, como tú decías, que las tiendas van a desaparecer o estos trabajos van a desaparecer. Al contrario, nosotros hemos tenido hoy día distintos cargos que se han creado y yo creo que hoy día son más que lo que era en un pasado. Entonces yo creo que también tiene que ver con ese mindset que hablamos al principio de que tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos, a estar rápidamente, a permitir el error, pero que ese error sea rápido, barato, cosa de ir cambiando y mejorando hacia las mejoras hacia nuestros clientes. Por eso yo creo que es fundamental este proceso, si no, el negocio no sigue, yo creo. Es clave. Y bueno, Ignacio, en tu caso, el sector salud, como lo hace la clínica alemana, que además es líder en el tema, la transformación es parte de su ADN, me imagino. O sea, este no es un tema que lo aceleró la pandemia, o me equivoco. ¿Por qué la transformación es tan importante para la clínica alemana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pacientes hemos cambiado, porque los colaboradores han cambiado y porque la experiencia que tanto pacientes como colaboradores exigen es diferente. Y de cara a la sostenibilidad de la organización es imprescindible poder entregar una experiencia humanizada
y digital, en que el paciente ya no espera poder agendar exámenes a través de un call center y que se demoren 1 mes y medio en poder darle una hora, en que tenga que venir a buscar los exámenes, en poder entregar información acerca del estacionamiento, por ejemplo, que es un lugar al que se acude con mucha frecuencia y que tenemos que estar permanentemente trabajando para generar espacio. En el fondo, la experiencia del paciente, lo que el paciente demanda, es distinto de lo que demandaba hace 5 años atrás y va a ser distinto a lo que se va a demandar en 5 años más, porque como todo en la sociedad, incluso hasta los sistemas de educación ya están a un clic. Nuestros futuros pacientes van a demandar que la información esté a un clic, que se les avise dónde está el servicio de imagenología y no tenga que ir a preguntar un módulo, que lo pueda ver en una aplicación. O sea, hay un montón de desarrollos en los que estamos trabajando para disponibilizar esa información a nuestros pacientes y también a nuestros colaboradores. O sea, tener esta omnicanalidad tanto de cara a los pacientes como dentro de la organización en la comunicación con nuestros colaboradores. Y aquí hemos descubierto una oportunidad muy importante porque las organizaciones de salud funcionan 24/7, ¿ya? Entonces, siempre tenemos colaboradores en distintos turnos para poder garantizar la continuidad asistencial. Entonces, la posibilidad de tener canales remotos de comunicación y encuentros digitales nos da la tremenda oportunidad de juntar equipos que presencialmente nunca se reunirían por la jornada y la distribución de turno que tienen. Entonces, ahí también hemos descubierto todo un mundo y una oportunidad, tanto incluso como para generar capacitaciones, encuentros, reconocimiento, que ha sido fundamental y sin duda esa es la línea de trabajo que tenemos que seguir. Es un camino que partimos, diría que nos costó partir. Sin duda la pandemia nos empujó y tenemos que seguir desarrollando. Gracias, Ignacia. Óscar, bueno, en tu caso, yo admiro la capacidad de resiliencia de Correo, una empresa centenaria, como tú lo decías, donde yo me acuerdo, se me va a caer el carnet, pero ustedes son demasiado jóvenes. Acuérdense que uno tenía dibujo animado donde estaba el cartero, estaba el buzón, y eran figuras admiradas y respetadas por todos los que fuimos niños alguna vez y jugamos con esos juguetes. Hoy en día a nuestros hijos uno es como, papá, ¿de qué me estáis hablando? O sea, es como de otro planeta. Por lo tanto, el tema de la transformación por una empresa como Correos de Chile es de vida o muerte. O sea, ¿cómo tú hablaste de desafiante? O sea, ¿por qué la transformación hoy es tan relevante para Correos siguiendo la línea de lo que planteaba Ignacio y lo que planteaba Cristian? ¿Por qué es tan relevante, Óscar? Bueno, fundamentalmente también por lo que plantea Cristian, la sustentabilidad del negocio sí lo exige, tenemos una necesidad de seguir creciendo, nosotros somos una empresa pública del Estado que tiene un rol social, tenemos que llegar con nuestras sucursales o agencias o centros de distribución donde probablemente otros no llegan o no pueden o no quieren llegar. Nuestro cliente nos exige hoy día la entrega de un servicio, tenemos que darlo, tenemos que hacerlo, pero este cliente también cambió. Y como cambió el cliente, estamos obligados a cambiar nosotros. No podemos hacernos los lesos ni mantenernos rígidos respecto de este cliente que hoy día, como lo decía la Ignacia también, a un clic requiere la realización de un servicio y ojalá de la mejor calidad, y ojalá a tiempo, y ojalá en plazo, y ojalá perfecto, ¿no? Entonces, claro, nuestro negocio que en origen era muy de contacto, muy de cara a cara, de puerta a puerta, ¿no? Con un cartero que llega a tu casa, te entrega una carta, que probablemente establecía también un vínculo que va más allá, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El cartero es aún esta persona que todos lo tenemos en el imaginario colectivo. Hoy día sí tenemos que mantener nuestra identidad, nosotros eso lo queremos preservar, pero con el desafío de la digitalización. Y el desafío de la digitalización no es más que
que cumplir con lo que el cliente hoy día quiere. Yo en ese sentido pienso y creo que no, este es un camino en el cual no hay marcha atrás, digamos. O sea, la pandemia probablemente aceleró, propició que esta cuestión fuera mucho más rápido de lo que probablemente lo que todos estábamos preparados. No obstante, para allá va. Hoy día el cliente necesita controlar la petición de sus servicios desde su casa, requiere de alguna manera que como empresa seamos creativos en la entrega de los servicios, que yo decía recién desafiante, pero también es porque el cliente también nos desafía. Hoy día quiere más, quiere además que esto sea de mejor calidad, ojalá al mejor precio posible. Entonces, bueno, Correos una vez más, pese a o con toda su larga data, está teniendo que asumir estos desafíos que no son sencillos, son complejos, que requieren indudablemente de un esfuerzo enorme, del desarrollo de capacidades, Cristian también lo decía, de los líderes quienes nos corresponde conducir estos procesos. Tenemos que entender que son procesos de transformación que van a requerir desaprender ciertas cosas para aprender otras. Esto no es solo sumar, sino que también es dejar de lado algunas cuestiones a las que estábamos habituados o que de alguna manera se nos habían hecho parte ya del ADN. Hoy día tenemos que volver a aprender sobre muchos temas y sobre todo sobre lo que nuestro cliente requiere. Gracias, Oscar. Y en esa línea, cuando estamos hablando de paradigmas, porque cuando hablamos de transformación estamos frente de paradigmas viejos que están muriendo o paradigmas que están en transición a otros nuevos. Y en ese sentido, Cristian, ¿cuáles han sido estos paradigmas que este proceso de transformación, tanto cultural como digital, que están viviendo, son los que tú estás viviendo, para que tú más que me digas, para no decir cuáles son buenos y cuáles son malos, sino cuáles son esos procesos de paradigmas que se están quedando atrás y otros que están surgiendo, producto de esta transformación? ¿Cuáles tú destacarías en esa línea, Cristian? Yo creo que la pandemia ayudó a derribar la mayoría de los paradigmas, que fue bien relevante en ese sentido. Desde lo más básico, nosotros, por ejemplo, no teníamos home office antes de la pandemia y un día para otro 100% de las oficinas de apoyo centrales se tuvieron que ir a sus casas y se hizo de un día para otro perfecto y hoy día yo creo que incluso en cierto sentido aumentó la productividad. Entonces estaba ese paradigma antes de no, en la casa no se van a trabajar, se va a bajar la productividad, qué sé yo. Hoy estamos también en este como trabajo híbrido, volviendo, porque también sentimos que hay un valor ahí, que se había perdido un poco, el tema de crear cultura, en vivir la empresa, en generar espacios de colaboración, más allá de solamente el trabajo más, que yo creo que es muy bueno para las tareas, para el seguimiento, pero para trabajo colaborativo creo que es importante la parte de la presencial. Entonces, finalmente yo creo que el paradigma que sigue es como la resistencia. Ahí como que me gusta hacer como la analogía como el cohete, porque el cohete, en el fondo, cuando ya logras traspasar la aceleración y la velocidad que va más allá de la gravedad, se destriga, porque finalmente estas resistencias como la gravedad siempre te traen como para atrás. Entonces yo creo que ahí nuevamente el rol del líder es fundamental para lograr esa aceleración y esa velocidad en el cambio y tener mucho coraje, yo creo también, para hacer esos cambios, porque finalmente hay cosas que uno está acostumbrado, o hay cosas que han sido exitosas en el pasado, entonces hay que cambiar, y yo creo que ese también ha sido un paradigma importante que ha cambiado. Y finalmente, un poco el paradigma de esto de que los robots, la automatización, lo digital va a generar pérdidas de trabajo, o todo esto va a generar un cambio muy duro. Nosotros lo hemos visto, como te comenté en algunos ejemplos, que el tema se ha ido transformando. En el fondo son trabajos que antes no hacíamos con todo el rol más logístico, por ejemplo, en la tienda, que no existía, hoy día se está haciendo. Antes también era muy en la lógica como del silo. Yo en mi departamento no me muevo de ahí y esto es lo que yo hago nomás. Yo vendo camisas nomás. Y hoy día es un rol mucho más colaborativo, que estoy en distintos departamentos, puedo colaborar tanto logísticamente, piqueando, haciendo despachos, como también de cara al cliente. Entonces, y ese también es un paradigma que existía y que yo creo que también en base a lo profundo de lo que nos hizo cambiar la pandemia, también se entendió mucho más naturalmente. O sea, se hizo práctica en 2-3 días. Entonces yo creo que eso también ha sido muy bueno.
Pero como Cristian, digo, finalmente tenemos que ir contra la resistencia, que yo creo que eso es lo que tú, a tú todos mencionaste, realmente otra vez. tú mencionaste varias veces y pusiste mucho énfasis en el tema del liderazgo, pero ese es un paradigma que te ha ayudado, estas antiguas escuelas de liderazgo. Acuérdense que el tema de liderazgo en gestión de personas es como el mantra, entonces Claro. estamos siempre atentos al liderazgo A, el B, el C, el D, este me sirve, este no. Pero aquí estamos súper desafiados. ¿Cómo has resuelto eso? ¿Y cómo han resuelto también ustedes? A ver si me pueden profundizar cada uno. Terminamos como en esa idea con Cristiana, después seguimos con Ignacia. ¿Qué pasa con el liderazgo, con el paradigma del liderazgo? ¿Te fue suficiente? ¿Es suficiente lo que hay? O definitivamente hay que cambiar las personas? Porque también está uno, yo transformo al líder, o sabéis que el líder está adaptado a una época que fue súper buena. En esta época me sirve, entre comillas, ese liderazgo. Yo creo que, claro, eso es exactamente lo que está pasando en el fondo. Hoy día necesitamos un líder que motive, que escuche, que coachee, más que baje la estrategia o que sepa todo, que era lo que antes se esperaba, que el líder supiera todo. Hoy día, al revés, tiene que ser un líder que dé ese espacio, que cree los espacios para que la gente dé lo mejor. En el fondo, ese es el líder que necesitamos y al que estamos ayudando a cambiar. Como tú dices, hay algunos que finalmente se van a resistir a ese cambio y tal vez tengan que tomar otro camino, pero en el fondo yo creo que eso ya llegó para quedarse y es clave, o sea, que sea una organización más horizontal, menos burocrática, porque si no vamos a llegar tarde a las exigencias de ese cliente que hablábamos todos que ha cambiado. Entonces, en ese sentido, así lo hemos vivido nosotros. Yo creo que eso ha sido fundamental. Que sea que un líder que desafía a los equipos a reinventarse, que siga experimentando y aprendiendo constantemente. Yo creo que también es una parte clave. El aprendizaje continuo es parte de ese nuevo liderazgo. O sea, el sábelo todo, yo creo que se acabó. Entonces, yo creo que ese liderazgo tradicional, yo creo que llegó a su límite. Entonces, yo creo que hoy día estamos ante este nuevo liderazgo mucho más horizontal, mucho más facilitador y, como digo, muy preocupado genuinamente de las personas, o sea, y de su equipo. Yo creo que eso es fundamental. Gracias, Cristian. Ignacia, bueno, ¿qué pasa con los paradigmas? Bueno, a mí me gusta leer harto, Yuval Harari por ahí plantea, y también Paul Jaime, hay otro autor de la transformación del mundo del trabajo, siempre menciona los ejemplos de la medicina, cómo el tema de los doctores también van a sufrir cambios radicales con este robot o con alguien que te va a poder, a través de una app, poder revisar. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuál va a ser el rol del doctor en mañana? Entonces, eso uno lo lee en Harari ahora, y ahí ponen ciertos ejemplos que en ciertos países ya está funcionando así. Pero ¿qué pasa con los paradigmas en un rubro de la salud como Clínica Alemana en Santiago de Chile? ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? A ver, efectivamente, estas características del nuevo liderazgo que se exige en estos tiempos aplican totalmente a la salud. La verdad es que un líder movilizador, capaz de acompañar a su equipo en los distintos desafíos que se le van presentando, es clave. O sea, toda la campaña de reconversión interna que hicimos para poder salvar la vida a la cantidad de pacientes que requerían ventiladores mecánicos se hizo exclusivamente gracias a la capacidad movilizadora de nuestros liderazgos, tanto de enfermeras como médicos en los equipos de salud, capaces de darle la confianza al personal, de que se capacitaran en procedimientos a los que no necesariamente estaban habituados, porque, digámoslo, la verdad es que en tiempos de normalidad no existía una demanda de pacientes o un volumen de pacientes que llegaran con ese estado de gravedad. Por lo tanto, hubo mucho personal de salud que tuvo que reconvertirse y aprender a hacer cosas que las hicieron en la universidad y nunca más las volvieron a hacer. Y esa reconversión fue muy potente porque fue hacer un ejercicio de yo sí puedo, él me ayuda, mi líder me acompaña, me da seguridad, mis compañeros me apoyan. Sin esa unión de los equipos no hubiésemos podido escalar al volumen de camas críticas históricas que tuvo la clínica, no solamente para atender a sus pacientes, sino que para poder recibir a todos los pacientes del sector público que pudimos apoyar con tratamientos de alta complejidad y salvarle la vida.
Entonces, la verdad es que además también en salud hay un motivo muy potente detrás, porque son personas que vienen en un estado de vulnerabilidad y que te motivan, y hay un tema vocacional muy profundo de poder colaborar a un proceso de sanación. Pero sin duda, todo este cambio de funcionamiento que tuvimos que también aplicar, no hacia el mundo del teletrabajo, sino que del cómo nos reorganizamos para hacer una clínica funcionando básicamente entera de alta complejidad. Fue un tremendo esfuerzo organizacional y individual, pero este resultado fue gracias a la capacidad de adaptarnos que tuvimos como organización, y esa capacidad se debió a los liderazgos individuales de cada equipo. Y sin duda, esto de contener al equipo, de conocerlos, de preocuparse por la situación personal, familiar de cada uno de los integrantes del equipo, es muy importante para poder acompañar a esa persona en el proceso de reconversión que exigió la pandemia. A nosotros, desde ese punto de vista, la pandemia nos reconvirtió, no hacia el mundo tanto del teletrabajo por el rubro en el que estamos, al menos me refiero a los equipos de salud, los que atienden directamente pacientes. Los que estamos en el mundo de la administración, sin duda también hubo una parte que hubo de reconvertirse a teletrabajo y aprender al liderazgo remoto, por ejemplo, aprender a confiar en el equipo y efectivamente haber pruebas de que este mecanismo también te aporta productividad y que es importante también valorar la conexión que hay cuando se trabaja presencialmente. Por lo tanto, los espacios de presencialidad también se resignifican para poder orientarlos hacia aquello que les da más valor a la relación personal. Y aprovechar esos espacios para lo que genera más valor dentro de una relación, sea entre colaboradores, con los liderazgos. Creo que ha sido un reaprender a cómo funcionar. Gracias, Ignacia. Y en tu caso, Oscar, ¿cuáles son estos paradigmas que han sido desafiados en todo este proceso dentro de lo que a ti te ha tocado mirar y ver y experimentar? Mira, hay o existe no solamente en Correos, yo creo que en la sociedad una idea paradigmática respecto de que este tema de la digitalización es casi exclusiva para el nativo digital, por ejemplo, para las generaciones más jóvenes o para la gente de alguna manera que ha vivido siempre en este mundo digital. Yo creo que ahí hay un paradigma interesante que nosotros no lo hemos podido ir resolviendo, fundamentalmente porque nuestra población en Correos tampoco es población nativa digital. Tenemos gente de todas las edades, incluso mayores, ¿no? que están trabajando y que han debido incorporar los temas digitales a su modelo de gestión de trabajo diario. Creo que ese es un paradigma que a veces está muy instalado, que como que estos temas son para jóvenes o que estos temas nuevos o digitales o tecnológicos están asociados a ciertas capacidades que otros no tienen. Indudablemente que la tecnología para las generaciones menores es algo del día a día, que está instalado y casi nacen con ello, pero también creo que es muy importante el esfuerzo que se puede hacer por sumar a lo digital, a lo tecnológico, a todos. Creo que ese es un paradigma importante frente al cual nosotros hemos tenido que tener una respuesta distinta y nos ha ido bastante bien. Nuestros carteros en origen repartían, por ejemplo, en base a un papelito que le entregaban a su cliente. Hoy día ellos andan con una PDA, que es una especie de smartphone sobre el cual digitalizan, ¿no es cierto?, la entrega. Eso evidentemente llega a un receptorio de información que además da origen a parte de sus remuneraciones. Entonces, y lo hemos logrado hacer con gente que tiene 60, 65 o más años. Creo que ahí hay un tema. Y el otro paradigma, creo, importante con el que uno se encuentra es en relación justamente a estos liderazgos o a los roles de los jefes, cierto nivel de mando, en donde estaba, como lo conversábamos antes, muy instalada esta idea de que esa persona está llamada a resolver todo, a enseñar de todo,
a corregir lo que no funciona bien y a veces y en ocasiones de una manera un poco dura, ¿no? Hoy día yo creo que si hay algo bueno que podamos sacar de la pandemia tiene que ver, ojalá, con habernos llevado al límite en muchos aspectos e instalar el tema de la preocupación por el otro como una manera permanente de gestionar, ¿no? a los equipos. Hoy día el que alguien esté sano parece ser mucho más complejo de lo que era antes, ¿no? Hoy día nos enfrentamos todos los equipos a la pérdida incluso de trabajadores. Entonces, creo también que un paradigma importante es que este jefe hoy debe ser una persona mucho más transversal, mucho más horizontal, que sea capaz también de aprender de sus equipos, que el equipo aprenda de él, de poder de alguna manera generar espacios de conversación para poder resolver problemas o desafíos que se presenten, en donde él no tiene necesariamente toda la respuesta, y todo esto además conduciendo y dirigiendo, ¿no? Hacia el logro de los objetivos. Entonces, indudablemente está siendo desafiante nuevamente el estar a cargo o tener un equipo de personas en estos tiempos. Gracias, Oscar. Entrando en la última franja de nuestras preguntas y conversaciones que se refiere a aprendizaje y práctica de todo este proceso, Cristian, yo quiero tomarme de un punto que lo hemos conversado antes, que tú también me lo has destacado, pero que también salió acá, que también creo que obedece también un paradigma, pero creo que en tu caso también me parece que son prácticas y aprendizajes muy relevantes que quizás podemos compartir y profundizar un poquito más acá, que tiene que ver con el tema de las relaciones laborales, a propósito de estas decisiones que te ha tocado tomar, en lo mismo que hablaba la Ignacia, que con equipos han tenido que ir hablando de un día para otro y ir cambiando cosas, pero con el trabajo de todos, no con este gurú que está arriba dando las directrices, sino ha sido un trabajo colectivo. Y todos estos procesos de cambio que ha vivido Falabella, tú me has contado, Cristian, que efectivamente para ti el tema de los sindicatos ha sido relevante, han sido tu aliado, no es que sea fácil todo, pero creo que han sumado más que han restado, y creo que ahí hay una práctica y un aprendizaje re interesante, porque también lo vive Oscar, sobre todo por ser una empresa del Estado, donde el tema sindicato es demasiado relevante. Entonces, ¿cómo está ese aprendizaje ahí, Cristian? Sobre todo en esta transformación, porque creo que esta transformación es posible porque has estado sentado con los sindicatos, tú me hablaste 3 años antes conversando estas transformaciones, no es que se le ocurrió a alguien y la impuso, este es un proceso, ¿o me equivoco, Cristian? No, para nada. Yo creo que incluso, mira, ahí te comenté, la semana pasada tuvimos nuestro encuentro que le llamamos el Congreso de Relaciones Laborales, donde nos reunimos con todos los sindicatos de Chile, todos juntos, o sea, son más de 230 dirigentes, donde en general tenemos un día de bastante reflexión, ahí hablamos bastante de lo que está pasando como contexto, y después, en el fondo, lo que siempre hacemos es como presentar un poco a ciertos proyectos que vienen y luego hacemos mesas de trabajo para ir trabajándolos con ellos. En ese sentido, hay algunos aspectos de transformación o cambios del negocio que fue clave trabajarlo con todos nuestros sindicatos. Por ejemplo, uno que nosotros lo llamamos el nuevo rol de la tienda, donde junto a ellos co-creábamos este nuevo rol de la tienda. Y creo que ahí también tuvimos la ayuda un poco de la pandemia, porque tal vez antes también ahí había un poquito más de resistencia. Siempre nos íbamos al tema legal, laboral, no, que esto no está en mi contrato de trabajo, esto no se puede hacer así, mucho más rígido. Y yo creo que la pandemia ayudó a que también los sindicatos se adaptaran mucho más rápido, se dieran cuenta de estos cambios que sucedieron finalmente, entonces, y que finalmente ellos enriquecieron con otros puntos de vista. Pues finalmente ellos, como todos los trabajadores, están todos los días de cara a los clientes, entonces conocen mucho mejor lo que pasa, lo que quiere el cliente, si un incentivo va a funcionar o no. Entonces, ese feedback es muy importante. Así lo trabajamos desde un principio. Y yo creo que eso también fue valorado. Como tú dices, con discusiones, con altibajos, pero finalmente salimos con un proyecto co-creado, que tampoco fue una sorpresa ni fue una imposición, sino que fue algo que trabajamos juntos, hicimos piloto, lo monitoreamos, vimos qué cosas estaban resultando bien, qué cosas no, qué cosas podíamos cambiar con bastante una metodología ágil, como diríamos. Pero lo hicimos así, y así hemos trabajado casi todos los proyectos nuevos que vienen ahora. Entonces, para nosotros ha sido fundamental que ellos estén
en ese carro también, y yo creo que ellos también se sienten mucho más parte, y finalmente se siente parte del propósito, ¿ya? Volvemos un poco al tema del liderazgo, que liderar con propósito. Y para ellos, como líderes sindicales, también es un desafío, porque también las nuevas generaciones exigen otras cosas. Estos líderes sindicales también están desafiados en ese sentido, entonces yo creo que eso también ha sido muy importante. ¿Algún aprendizaje adicional a agregar en esta franja de aprendizaje y prácticas que te gustaría compartir más allá del tema de relaciones laborales para cerrar ese punto contigo? Como aprendizajes, yo creo que volver al tema de los paradigmas, en el fondo realmente desafiarse a la reinvención, y yo creo que esto de estar conectados, conectados con los clientes, con los equipos, yo creo que eso ha sido fundamental. Y como lo comentó Oscar también en un momento, que esto de la preocupación por el otro, yo creo que en el fondo fue algo que la pandemia, fue algo bueno de la pandemia, en el fondo, de la preocupación genuina por los demás. Yo creo que eso ha sido clave, y estos líderes tienen que tener esa conexión con los clientes, con los equipos, y que finalmente lideren con propósito. Yo creo que hoy día ese es el gran desafío, el tema del talento. O sea, la gente las personas no quieren trabajar con un jefe que no los coachea, que no los escucha. El costo de oportunidad de cambiarse es mucho más bajo. Entonces, hoy día necesitamos que esos líderes también logren atraer gente excelente. Entonces, yo creo que ese también es un cambio y un aprendizaje, que yo creo que también ha sido fundamental. Muchas gracias, Cristian. Ignacio, ¿cuáles serían esos aprendizajes y prácticas que se dieron en este proceso y que te gustaría compartir con nosotros? Bueno, sin duda la construcción de confianzas y de empatía. A diferencia un poco de lo que ha pasado en otros rubros, en el caso de la salud, la presencialidad exigió también vencer muchos temores frente al contagio, el sentirse protegido, el sentirse contenido. Entonces, para nosotros fue muy importante fortalecer los vínculos de confianza, tanto con nuestro sindicato como con los distintos equipos de salud. Diría que fue un trabajo bastante de la mano con ellos, para poder mostrarles todo lo que se requería hacer, también los requerimientos de la autoridad, porque muchos de los cambios hubo que hacerlos a requerimiento de la autoridad. Y también en el fondo está apelar un poco al tema vocacional, como les decía antes, que la verdad es que es muy movilizador, y junto con el co-construir procesos, ¿ya? Y socializar ciertos temas que son base para la toma de decisiones y para que se entienda por qué se están tomando determinadas líneas de acción, digamos, ¿ya? Porque hace que las personas nos sintamos parte de la decisión, entendamos por qué tenemos que hacer las cosas de determinada manera, y somos partícipes de ese proceso. Lo hacemos porque lo hacemos con convicción, porque adquirimos convicción, porque fuimos parte de un proceso en el que se definió por qué había que hacer las cosas de determinada forma. Y eso ha sido un trabajo muy bonito, porque ha sido un trabajo interdisciplinario con médicos, enfermeras, TENS, tecnólogos médicos, kinesiólogos, bueno, y químicos farmacéuticos, auxiliares de farmacia, y todas las personas que integran los equipos de salud con visiones muy, muy distintas, y la verdad es que fue un proceso bien enriquecedor, porque fue conectarse mucho el uno con el otro, en pos de este bien, la búsqueda de este bien común, que era poder sanar a todas las personas que llegaban. Y la verdad es que eso generó una base muy potente, que creo que no la podemos perder, porque nos va a permitir moldearnos a distintas situaciones. Fue tan extrema la pandemia que nos dejó muy entrenados en la capacidad adaptativa, ¿ya? Y creo que esa capacidad tenemos que mantenerla, y tenemos que
entrenarla permanentemente. Así es que ahí tenemos un gran desafío. Gracias, Ignacio. ¿Cuáles serían tu aprendizaje y desafíos, prácticas que te gustaría compartir con nosotros, Oscar? O sea, yo en lo personal, haciendo la reflexión ahora, creo que lo más sorprendente o el aprendizaje más potente es como, no solamente en correo, sino a nivel mundial y nacional probablemente, es la enorme capacidad que los seres humanos tenemos para poder salir adelante frente a situaciones complejas. Cuando la cosa está en calma, pareciera ser, no digo que esté bien, a lo mejor es lamentable que sea así, que lo mejor de cada uno de nosotros salga frente a situaciones tan adversas y complejas. A mí eso me sorprende mucho, nuestros trabajadores, me genera mucha satisfacción. Nosotros tuvimos que mantener el servicio permanente durante todo el tiempo, abiertas las sucursales, las plantas operativas, sobre todo porque nuestros clientes más lo requerían, ¿no? De poder llegar con los productos a su casa. Eso me sorprende, creo que es una práctica que debiera quedar instalada de manera permanente y como una manera de ser. Creo que tiene que ver con estos espacios de construcción conjunta, de generación de ideas, de generación de respuestas, que no vengan como en antaño venían más bien dadas desde arriba y de una manera a veces impositiva. Creo que eso llegó para quedarse, el que se pueda dialogar de manera mucho más permanente con los distintos equipos. En lo sindical, tal comentaba Cristian, nosotros el éxito de poder salir adelante frente a una situación tan compleja como la pandemia y los desafíos de la digitalización no habría sido posible si no hubiésemos mantenido un diálogo permanente, fluido, transparente, claro con el mundo sindical. Para ellos también fue muy desafiante lo que estaba ocurriendo, no están exentos de esto. Y ahí pudimos de alguna manera poner sobre la mesa el bien común para lograr los objetivos que requeríamos. Me quedo con eso, creo que hoy día el desarrollo de talentos es algo en lo que debiéramos nosotros profundizar mucho a propósito de este estrés que generó la pandemia y que sacó de nuestros equipos probablemente lo mejor. Ojalá pudiéramos capitalizar esto y que no se perdiera, digamos, que no quedara ahí más como en la historia y que tras esto o la pandemia o otra crisis volvamos a ser los mismos de antes. La verdad es que creo que no va a ser así y creo que tenemos una tremenda oportunidad de poder trabajar con los equipos y gestionando el talento y las buenas ideas que han surgido en estos tiempos. Gracias, Oscar. Estamos terminando. Me gustaría una idea de cierre de ustedes, como palabras de cierre, mirando el momento que estamos viviendo, porque esta transformación, hemos hablado de la transformación de ustedes, la que les tocó vivir, la transformación como empresa, los desafíos, la interpelación que hay día a día frente a eso, pero también como país estamos teniendo una transformación, estamos pensando el país de los próximos 50 años y eso no es menor. Y nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras también son parte de ese proceso. Mirando esa transformación, ¿cuáles serían sus palabras de cierre, pensando en lo que viene, los desafíos que tienen dentro de este contexto de transformación que también estamos viviendo como país? Y también, ojo, que es un tema global también, no solo como país. Pensando en lo que estamos viendo y lo que se nos viene, ¿cuál sería ese mensaje, esa mirada que ustedes le pondrían como palabras de cierre para terminar con nuestra conversación? Don Cristian, su minuto de oro como candidato. Bueno, a ver, yo creo que la importancia de estar siempre abierto al cambio, de la flexibilidad, de estar consciente de la necesidad de adaptación. O sea, como hemos comentado durante toda esta hora, el mundo ha cambiado muy rápido y hay que subirse a ese carro, finalmente. Y luego también, parte como lo que hablamos del liderazgo, el incentivar a los equipos a atreverse, así tener miedo al error, mostrándoles la importancia de aprender esta experiencia. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que el resultado sigue siendo bien importante, pero como consecuencia del trabajo, no como un objetivo en sí mismo, que yo creo que veníamos un poco de eso, como muy orientado al KPI, y yo creo que hoy día el cambio importante es que finalmente es como una consecuencia del trabajo, el propósito final. Entonces, yo creo que eso yo lo encuentro buenísimo, así que en ese sentido son cosas que veo el vaso medio lleno post pandemia. Y como dice Oscar, ojalá se mantenga y no volvamos atrás. Salgamos de la gravedad, que la gravedad no nos traiga de vuelta. Muchas gracias, Cristian. Ignacio, tus palabras de cierre en ese contexto. Seguir trabajando en espacios que permitan la innovación en los equipos. Dar esos espacios es una señal de confianza muy potente.
y creo que es súper necesario que sigan existiendo de cara a la innovación, a la co-creación de valor que hace que fortalezca la unión de los equipos y la calidad del servicio que se entrega, en este caso, a los pacientes. Hay un valor en la autoría, en el empatizar con el otro, que se genera muy potentemente cuando en los espacios hay equipo, hay espacio para poder hacer esas definiciones y esas innovaciones y que el líder sea un movilizador de esto más que un orientado a metas ya predefinidas. Eso. Muchas gracias, Ignacia. Óscar, sus palabras de cierre, ¿no? Tiene el cierre de este foro, de este debate. Bueno, Sus palabras de cierre. Gracias, Pato. Yo creo que es importantísimo seguir fomentando el diálogo. Se nos vienen decisiones importantes para el país, para el futuro, como tú decías. Creo que el diálogo es fundamental, mantener esos espacios, generar esa musculatura donde no la haya, en aquellas organizaciones en donde no esté presente, un diálogo a todo nivel, no solamente con los equipos de más abajo, a niveles de los directorios, del equipo de líderes, de los equipos gerenciales, creo que es fundamental. Un diálogo transparente, bien oportuno, que no sea sentarse a conversar sobre aquellos hechos más trascendentes. Creo que hoy día el diálogo permanente, cotidiano, es un gran ayudador. Creo también importante no olvidarnos nunca de la importancia que tiene la diversidad en los equipos, la inclusión de las distintas y diversas opiniones. Creo que eso también ha enriquecido y siento que es un aprendizaje importante post pandemia y de estos tiempos. Abrirnos a espacios diversos, diferentes, inclusivos, que de verdad nos pongan sobre la mesa los temas que nos desafían y que nos transformen y trabajar en conjunto. Yo más que nunca creo que tenemos que estar tremendamente conectados y fortalecer, como lo decía recién, esta capacidad dialogante que es la que nos va a ayudar a que todos los procesos de transformación digital, cultural, mundial se puedan llevar a cabo considerándonos a todos como miembros relevantes de una organización. Bueno, fue una estupenda conversación. Quiero agradecer a la Mutual por la posibilidad que nos da de conversar, de tener estos espacios de reflexión que son tan necesarios, de compartirlos con una comunidad. Gracias a lo digital esto se va a repetir, se va a ver, va a tener distintas manifestaciones. Por lo tanto, agradecer a Óscar Peralta de Correos de Chile, a Cristian Carvajal de Falabella y a Ignacia López de Clínica Alemana, que nos permite esta conversación de hablar de transformación digital y cultural, no es solo digital. Por lo tanto, para nosotros como recurso humano, como gestión de personas, este tipo de temas sigue siendo prioritario y van a seguir estándolo. Y muchas gracias y ojalá que tengamos más espacios para seguir dialogando, como dice Óscar, porque es súper necesario y con mucha diversidad también para todos nosotros. Así que Ignacia, Cristian, Óscar, muchas gracias por esta conversación y gracias a la audiencia de RH Management y a la Mutual por apoyarnos. Muchas gracias, Pato. Un abrazo a todos. Que tengan muy buena semana. Adiós. Lo esperamos en la nueva tienda de Parque Arauco. Gracias. Adiós. Chao, chao.